Bienvenidos a todos y a todas en una nueva edición del programa Desenchufados, especial verano. Con nosotros está Alberto. Buenas. Y un servidor, que soy Luismi. Bueno, pues pasamos a los métodos de contacto. El número de teléfono al que nos podéis enviar mensajes, WhatsApp, audios, pues es el 627-895335. También podéis contactar con nosotros en cgtseatm@gmail.com y podéis seguirnos en redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Es que como ya no tenemos Twitter. Sí, básicamente en cualquier red social ponéis CGT Seat Martorell y ahí estamos. Vale, bueno, como veis, estamos ya en época de playita, de verano, de calor tórrido y bueno, ¿sabes que se ha calentado tanto el mar que ha llegado una bacteria carnívora a las aguas del Mediterráneo español? Ahora me da miedo meterme en la playa. O sea, literal, hay una bacteria en las aguas de España que es típica de zonas tropicales y que es peligrosa porque si te bañas con una herida puede meterse en la herida y pudrirte por dentro la carne. O sea, muy bien. Y además si tragas el agua también puede provocar molestias gastrointestinales y... En definitiva, con esta foto apetece, irse a Benidorm. Yo creo que un par más cabemos allí, ¿o no? Me gustaría ser la bacteria esa que acabas de escribir, ¿eh? Ese sería mi hábitat natural. Pero bueno, aún así me siguen dando envidia. Por muy bien que estén las instalaciones climáticas aquí dentro de la fábrica, no me importaría estar ahí. Siempre es mejor que compartiendo espacio con una bacteria carnívora. Bueno, pues vamos con el fichaje de entrada. Y con el fichaje de entrada, pues podríamos empezar con una noticia que a todos nos interesa mucho, que está a la orden de la actualidad de Seat, Cupra o digamos Volkswagen, en la que Gotion se queda en Sagunto. Para todos aquellos que se pregunten Gotion qué puede ser una nueva marca de televisores, un videojuego. Pues creo que aquí Alberto nos va a explicar quién es Gotion, ese malvado Gotion, y qué ha venido a hacer aquí en Valencia. Bueno, yo creo que primero, antes de explicar esta noticia, si alguien tenía todavía la ilusión de irse a Sagunto, yo creo que se va a disipar ya después de que leamos esta noticia, porque después de 4 años de que nos vendieran aquello como algo maravilloso y la posibilidad de incluso llegar ahí a trabajar y poderse desplazar, la realidad es esta. El proveedor chino Gotion mantiene negociaciones avanzadas con el grupo Volkswagen para formalizar una operación de toma de control de la gigafactoría de celdas de baterías de PowerCo en Sagunto, Valencia, según han informado a la Tribuna de Automoción fuentes del sector de toda solvencia. En el proceso negociador, que lleva meses abierto y en el que existe un buen entendimiento entre las partes, ya se han producido visitas a Valencia, incluso de alto nivel por parte del CEO de la asiática Zenli, para conocer de primera mano la instalación española. Además, se han celebrado encuentros de trabajos técnicos entre equipos de la compañía oriental y los de la fábrica levantina para trasladar todos los detalles del proyecto para así poder evaluar la viabilidad de la transacción y determinar la oferta económica. De acuerdo con fuentes del sector, las conversaciones giran en estos momentos sobre la posibilidad de formar una joint venture con control mayoritario sobre la gigafactoría de Gotion y dejando a PowerCo con una participación minoritaria. Y es que en este último caso hay que recordar que para el grupo Volkswagen esta planta es estratégica para sus planes de electrificación en Europa, toda vez que suministrará a las fábricas de Seat Martorell, Volkswagen Navarra y Volkswagen Palmela en Portugal para sus modelos cero emisiones. Las negociaciones entre Gotion y PowerCo, que en el caso del consorcio germano les estará liderando el responsable de tecnología Thomas Schmall, estarían circunscritas por ahora solo a la planta de Sagunto para asumir su propiedad y gestión sin que se contemple abarcar una alianza sobre el conjunto de la división. Bueno, básicamente no será una planta de Volkswagen y por lo tanto, siendo una empresa china la que lo gestione, no habrá
personal de SEAT que pueda irse a trabajar allí. O sea, eso ya creo que queda descartado, ¿no? Eso parece. A ver, hay compañeros que aún tienen esa ilusión de poder trasladarse allí. Imagino que, bueno, mano de obra va a hacer falta. Ahora bien, con las condiciones con las que se nos había prometido que entraríamos allí, que ya tuvimos un pequeño jarro de agua fría con que aquellas condiciones de SEAT no se iban a mantener, que se cobraría un salario inferior, y después, tras los continuos retrasos en la fábrica para implementar los procesos, pues nos encontramos con que hay una OPA que la van a comprar. Bueno, veremos cómo se desarrollan los eventos, pero al final lo importante, yo creo, es que si hay necesidad de producir baterías, si se venden los coches eléctricos y podemos llevar a cabo los vehículos y los lanzamientos, y por lo tanto hay trabajo, pues bueno, bienvenidos sean. Si lo llevan empresas chinas, pues que lo lleven empresas chinas. Yo creo que al final es la filosofía que tenemos que llevar, ¿eh? Defender pues el trabajo, y al final yo creo que nos tiene que dar igual de quién sea el capital, ¿no? O sea, como sindicalistas, ¿no? Queremos que haya trabajo, que haya producción, que las fábricas estén en nuestro país y que tengamos buenas condiciones laborales. Si el capital es alemán, chino o de donde sea, pues a mí la verdad que me importa lo más mínimo, ¿no? Bueno, estamos en pleno lanzamiento y ya se nos ha dicho en muchas ocasiones de que, claro, estamos con unas instalaciones nuevas. No es que sean las instalaciones nuevas, sino con un producto nuevo. Entonces, Volkswagen ha hecho una inversión en la fábrica de celdas que no le ha llegado a salir del todo bien, en el sentido de, claro, las salas blancas, concretamente, es el producto o las instalaciones que no han podido resolver. Pero es que debemos recordar de que solo hay 3 empresas en todo el planeta que se dedican a la construcción de las salas blancas. Las salas blancas, para todas aquellas personas que no sepan lo que es, digamos, en la zona cero donde se fabrica la celda de batería, o sea, la pequeña pila. Tiene que ser completamente estanco y totalmente higiénico. Sería lo más parecido a una fábrica de procesadores de chips. Entonces, uno de esos fabricantes, instaladores, son surcoreanos, que acaban de salir ahora porque les han cancelado el contrato. Otros fabricantes son americanos y el otro es chino. Y de aquí viene Gotion. Muy bien. Bueno. Pero, claro, ahora a colación de esto, nosotros tenemos un lanzamiento con un producto nuevo también, y en el cual, pues, tenemos nuestro Cupra Raval y nuestro ID Polo, que según los datos, pues es el mejor lanzamiento de la historia de Cupra. Sí, efectivamente, la empresa en los últimos días ha lanzado los datos de lanzamiento y están pues muy satisfechos. Dicen que dobla incluso las expectativas que tenían respecto al Raval, y que incluso ha sido pues el mayor lanzamiento de la historia, de la corta historia de Cupra, pero bueno, que es una historia de éxitos, ¿no? Hasta el momento. Entonces, pues bueno, parece que se disipan esas dudas que había respecto a los coches eléctricos, ¿no? Si realmente iban a dar trabajo, pues vemos que sí que lo están dando. Y pese a que, bueno, ha habido ciertos problemas, ¿no? Como cualquier lanzamiento, siempre suelen haber problemas a la hora de llegar a las expectativas que tienes a nivel de producción, a nivel interno, pues eso se va solventando y poco a poco, pues la producción irá encauzándose y yo creo que todo va según lo previsto, más o menos, ¿no? Claro, estamos hablando, decía la empresa, un pedido de 70.000 unidades. 70.000 unidades. Sí, claro, en los primeros meses. Yo creo que es un pedido muy importante. Y estamos hablando de que hay que coordinar proveedores, la logística, o sea, unos entresijos muy complejos que aquí pensamos que ya viene todo rodado, viene todo dado, pero es que estamos hablando de que habrán proveedores nuevos, otros proveedores que se tienen que actualizar y tiene que estar todo sincronizado. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando?
Que en las instalaciones, sí que es verdad que puede haber averías en las instalaciones, cosa que en montaje allí no pasa, ¿no? Pero en chapistería, en pintura, que hay más automatización y los procesos también son bastante complejos, pues nos encontramos de que cuando una instalación funciona, la otra no. Y hay operarios pues que están en periodo de aprendizaje y no saben cómo va todavía la maquinaria, y hay mucha gente nueva que se tiene que formar. Eso por un lado. Pero es que por otro tenemos la sincronización logística, que nos ha faltado material, los mazos de cableado de Marruecos, que bueno, que ¿por qué tiene que venir todo de tan lejos, no? Ya. Y luego, pues bueno, ya hilando con este tema, ¿no? De los problemas que había en producción, tenemos lo que pasa en Taller 20, que para poder asumir las producciones están teniendo que convocar, la empresa pide turnos especiales. Entonces vamos a explicar qué es eso de los turnos especiales. Pues a diferencia de las jornadas adicionales, ¿vale? Las jornadas adicionales son, como ya lo dice, las jornadas adicionales a la producción, es decir, la producción de lunes a viernes sería la producción ordinaria, y la producción extraordinaria serían esas jornadas adicionales en sábado mañana o domingo noche. Pero los turnos especiales no son producción extraordinaria, sino que se convocan para asumir la producción ordinaria que no se ha podido producir de lunes a viernes. Entonces ahí viene donde nuestra huelga no puede dar amparo a esos sábados y esos domingos. Para aquellas personas que estén afectadas por turnos especiales, son de obligatorio cumplimiento. La empresa tiene que pactar con los sindicatos esos turnos especiales, la aplicación de turnos, la tiene que solicitar, pero una vez firmado son obligatorios, ¿vale? Las jornadas adicionales también son obligatorias, pero como hemos puesto la huelga y ganamos en su día en sede judicial, pues no pueden ni descontarte ni te pueden... O sea, tienes todo el derecho a acogerte a la huelga en jornadas adicionales, pero en los turnos especiales no. Eso es por lo menos en lo que nuestro servicio jurídico nos ha asesorado, y bueno, todavía estamos estudiando el tema para ver si podemos darle la vuelta de alguna manera. Pero hasta el momento las cosas son así, ¿vale? Si queréis profundizar en el tema, es el artículo 78 del convenio que explica cómo funcionan los turnos. Que bueno, si queréis le podemos dar un vistazo así por encima. Artículo 78. Los turnos de producción. Turnos especiales. Básicamente las dependencias en los que la dirección pueda establecer turnos de trabajo en sábado, excepcionalmente en domingo turno de noche. La convocatoria de cada uno de estos turnos se comunicará a la representación de las personas trabajadoras con una semana de antelación. ¿Una semana? Sí. En caso de desconvocatoria de los turnos especiales con posterioridad al miércoles anterior al turno especial, se compensará a estas personas afectadas con 6 horas que irán a la bolsa. Se excluye de este punto a la plantilla de mantenimiento, que estará regida por el artículo 80 del personal de mantenimiento. Estos turnos especiales podrán realizarse en cualquier fin de semana del año que no sean festivos oficiales, excepto en aquellos que coincidan con la víspera de vacaciones individuales, los que estén situados entre dos fiestas y la víspera de Reyes y San Juan. Estos días serán fijados para cada año al establecer el calendario laboral. La dirección de la empresa también podrá establecer turnos de trabajo en sábados y otros festivos del año para realizar actividades de puesta en marcha previas al arranque de la producción, así como el mantenimiento, la asistencia y vigilancia de las instalaciones, etcétera, etcétera. Bueno, resumiendo, que siempre que negocien con los sindicatos se puede establecer turnos especiales en cualquier fin de semana del año, salvo en estas ocasiones en las que hay festivos, puentes y demás, cualquier sábado por la mañana y cualquier domingo noche. ¿Vale? Y bueno, si tenéis alguna duda al respecto, pues podéis contactar con cualquier delegado de la CGT que os echará un cable lo que pueda, ¿vale? Vamos con el siguiente punto. Vale. Sábados, turno de tarde aquí, turnos especiales, lo estoy viendo. Bueno, se nos olvida decir que aparte se han venido también a hacer módulos de arranque y se continúan haciendo lo que son desplazamientos de bocadillo. O sea, este lanzamiento pues digamos que se va trampeando los problemas que van saliendo, pero que las personas trabajadoras, como siempre, somos las que estamos al pie del cañón y somos los que estamos dando esa respuesta, ya sea por organización o por otras causas, estamos dando una solución. Eso también es, aunque nos obliguen, es para de aplaudir y de elogiar. Uh-huh.
Y bueno, una vez definidos lo que son, cómo son los turnos especiales, viendo los entresijos también, ¿qué te parece si hablamos de la reestructuración de Volkswagen en Alemania? Pues sí, este es un tema que nos va a dar mucho que hablar y seguro que la empresa lo va a utilizar en la próxima negociación de convenio para intentar recortar también derechos en Martorell, ¿no? Y seguro que nos vendrán con congelaciones salariales, con, bueno, lo que ya nos tienen acostumbrados, y por eso tenemos que hacer hincapié en explicar las cosas, ¿no? La crisis es en Alemania, y la crisis en Alemania por una situación que tiene Alemania estructural. O sea, tienen problemas con la energía dependiente de la energía exterior. Desde la guerra de Ucrania está comprando ese gas tan necesario para la industria alemana a un precio 3 veces más caro. Está perdiendo competitividad en muchos aspectos y se está desindustrializando. Llevan décadas de neoliberalismo, financiarizando la economía, haciéndose dependientes industrialmente del exterior en muchos aspectos, y uno de los pilares, o el pilar más importante, es que era la industria de la automoción en Alemania, y que era la locomotora de Europa, ¿no? Como siempre dicen, pues estamos viendo como esas grandes empresas, Audi, Mercedes, ¿no? BMW, todos estos vehículos que antes eran prestigiosos, lo siguen siendo, ¿no? Pero la tendencia iba en una dirección y ahora esa dirección se está truncando. ¿Por qué? Porque han entrado en escena los grandes competidores chinos, que en los últimos 15-20 años han surgido prácticamente de la nada y están acaparando el mercado, sobre todo en esos vehículos eléctricos que son el vehículo, pues, del futuro, ¿no? O del presente, ya podemos decir, ¿no? Entonces otras marcas, como las marcas americanas, ¿no? Tesla o Rivian, también entran a participar, y parece que las marcas europeas, que hacen muy buenos vehículos de motor de combustión, pues están quedando a la zaga de estas empresas exteriores. Entonces, claro, ¿qué pasará con esas producciones en estos países que encima, como en Alemania, tienen un montón de lastre? Pues cómo van a hacer viables esas fábricas. ¿Qué pasa? Que para más INRI, las empresas chinas han entrado con una fuerte inversión estatal. De hecho, muchas empresas son o tienen participación del Estado, no son de capital 100% privado, ¿vale? Por ejemplo, el grupo SAIC es una empresa pública china, que son los que compraron MG. Cuando ves un MG, que era una empresa antiguamente inglesa, pues está comprada por una empresa pública china. Y una empresa que tiene unos objetivos a largo plazo, que no le importa perder al principio o no tener tantos beneficios si consigue hacerse con una parte del mercado. ¿Qué pasa con el grupo Volkswagen y con las empresas privadas del auto en Europa? Que responden a los intereses de unos accionistas que les dicen que cada año quieren ganar más dinero. Entonces, si no tienen una visión de futuro, sino que simplemente tienen que cumplir con una cuenta de resultados, tenemos un problema de competitividad. Y nos quieren hacer ver que ese problema de competitividad es que cobramos mucho o que tenemos muchos derechos, y nada más lejos de la realidad. Como vemos en los últimos resultados de 2025, los salarios en SEAT solo fueron un 6,9% del total de la facturación. Es decir, que si según ellos ganaron 1 millón, ¿vale? Y facturaron, no sé de memoria, pero 11-12 mil millones, significa que han tenido miles de millones en gastos que no han sido gastos laborales. Además, el gasto laboral es un gasto más o menos fijo, predecible. Tú tienes pactado en convenio lo que va a ser ese gasto. Por lo tanto, te puedes adaptar, sin embargo, el resto de gastos, ¿no? Que es energía, yo qué sé, materiales, ¿no? Proveedores, infraestructuras, todos esos gastos sí que son variables y que dependen de fluctuaciones del mercado, ¿no? Del tiempo, tienen muchos factores. Sin embargo, la mano de obra no. La mano de obra se negocia en convenio lo que va a costar, y así puedes tú, como empresa, saber los próximos 4 años ese gasto fijo que vas a tener, ¿no? Entonces, ellos siempre quieren atacar ahí
precisamente por eso, porque es donde más pueden ellos incidir. Ellos como empresa no pueden incidir en si este verano va a llover más o va a llover menos, va a haber incendios y se va a quemar una central térmica, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O si va a fallar un proveedor en Marruecos y voy a tener que buscarme otro proveedor o voy a tener que tal, y eso va a tener un sobrecoste. Todas esas cosas no las pueden prever, no las pueden negociar. Pero donde sí pueden negociar es en joderte el sueldo a ti, en hacerte currar más, ¿vale? Pero ya os digo que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Porque, como os digo, es un 6,9% del gasto solo. Entonces, el problema del auto no va a ser negociar convenios a la baja. No vamos a rescatar Volkswagen negociando convenios a la baja. ¿Vale? Al contrario. Yo creo que eso va a hacer, si tú haces menos atractiva el trabajo en esas empresas, pues vas a hacer que vas a perder calidad en ese trabajo, porque muchos trabajadores van a decir, pues no voy a querer trabajar aquí con estas condiciones, voy a preferir irme a otra empresa, ¿no? Que eso está pasando. Por ejemplo, lo hablaba con un compañero de Ford en Almusafes, que han reducido tanto las condiciones laborales allí que ya ni siquiera la gente quiere ir a las escuelas de Ford, ¿vale? A diferencia, por ejemplo, aquí la escuela de SEAT, que cada año quiere entrar un montón de gente, un montón de chavales, y hay unas plazas limitadas y mucha gente se queda fuera, ¿vale? Allí han tenido que... O sea, antes había que pagar, ahora ya es gratis, lo ponen, y aún así la gente no quiere ir, no llenan las clases. ¿Por qué? Porque si tú ofreces unas condiciones laborales de mierda, pues lógicamente la gente no va a querer ir y vas a perder, como dicen ellos, ese capital humano, ¿no? Entonces, yo creo que si quieren ser competitivos tienen que pagar bien a sus trabajadores, para que la gente se pelee por venir a trabajar aquí, que tengan buenos ingenieros y tengan buenos técnicos, ¿no? Bueno, y también un poquito de estabilidad. Porque Claro. una de las cosas o una de las empresas que nos está comiendo aquí la tostada es Ebro. Que Ebro sí que es verdad que, bueno, pues tiene unas condiciones económicas un pelín inferiores a las que tenemos aquí. Pero eso sí, tú llegas allí, te hacen un contrato de 6 meses y luego te hacen uno indefinido. Pregúntale aquí a cualquier ETT cuándo va a tener un contrato o de cuánta duración va a ser su contrato. Si te ponen de sustitución, yo he llegado a escuchar casos de que van a renovar contratos día a día. Por no hablar de otros compañeros que han estado aquí durante 10 años antes de que por fin se abra aquí la veda y se puedan hacer contrataciones de SEAT, pues pagando ese peaje o esa multa, como lo queramos llamar. Por no hablar de otros tantos que llevan 7, 8 años y esto, pues claro, es normal que las personas trabajadoras pues estén pensando de que se está tomando el pelo. Y ojo, en Ebro tienen las condiciones ahora mismo del acuerdo del cierre de la planta de Nissan. Todavía no tienen un convenio propio. O sea, ahora están empezando a negociar y bueno, estoy seguro que tenemos compañeros allí, hay sección sindical de CGT y van a pelear por mejorar esas condiciones y seguro que mejorarán cuando tengan un convenio propio, ¿vale? O sea, están empezando, acaban de empezar esa fábrica. No podemos comparar. Y aún así, pues bueno, yo creo que las cosas les van a ir bien y están haciendo modelos guapos, ¿no? Y yo creo que van a tener futuro. Y aquí también, aquí lo tendremos. Ese es el mensaje que quiero dar, ¿no? O sea, mirad cómo ha ido el lanzamiento del Cupra Raval. Ahora mismo está asegurada la producción hasta el 30. Veremos qué pasa con la marca SEAT. Sí que es verdad que parece que ahora ya solo queda el Ibiza, la Arona y un concreto modelo del León. Y que cuando eso se acabe, pues de momento, por lo que nos han dicho, no hay ningún proyecto en marcha para la marca SEAT y eso puede significar que en la década de los 30 SEAT desaparezca como marca. Pero más allá de lo sentimental para algunos, ¿no? De la historia que tiene SEAT, pues seguiremos con Cupra y al fin y al cabo a nosotros nos da igual el anagrama que ponga, que lleve el coche o el nombre que tenga, siempre y cuando haya trabajo y haya modelos y se siga produciendo. Y yo creo que eso sí que lo va a haber. Incluso vemos ya otras marcas como el grupo Stellantis, ¿no? Y otras empresas que han hecho contratos con empresas chinas que si en sus propias fábricas no pueden producir tanto porque el pastel se está repartiendo con otras marcas y al final el mercado es el que es y no vas a vender el mismo número de coches a lo mejor porque en tu modelo no se venden tanto, pues puedes incluso pactar con una marca china que en tus instalaciones fabriquen sus modelos, ¿no? Que eso ya está pasando en España en algunas fábricas.
pues, oye, yo creo que no estamos en ese escenario todavía, pero que incluso si se llegara en la próxima década, si las cosas fueran muy mal, esa podría ser una solución también para mantener empleo, ¿no? O sea, quiero que tengamos eso presente, pues eso, de cara a la negociación del convenio, ¿no? Que no nos asustemos, que no nos metan ese miedo que seguramente nos van a querer meter. Bueno, de hecho, ya hemos advertido de que los costes laborales en Alemania, energéticos y los costes en general, pues se han disparado mucho. Pero eso, claro, a nosotros nos ha hecho ser más competitivos. No solo por el factor laboral, porque estrujen más el capital humano de una fábrica. No, es toda la logística, toda la energía, toda la cadena. O sea, es lo que nos ha dado ese valor que ahora estamos pudiendo hacer los vehículos pequeños. Porque si podemos hacer esos vehículos pequeños es porque tenemos margen de beneficio y los podemos hacer. Ya escuchasteis lo que decía desde las directivas de Volkswagen. Decían, vamos a asignar modelos a los que puedan sacarles beneficio. En el caso de que nosotros perdamos margen de beneficio para hacer pequeños, bueno, pues podríamos hacer como ha hecho el grupo Renault, que les está dando el Dacia Duster, se lo está llevando a Marruecos, pues se podrían llevar a otras instalaciones más económicas los coches baratos y nosotros podríamos hacer los coches medianos. O sea, que no estamos en una tesitura de uy, esto está muy mal. Estamos mejor que otros. No estamos mal posicionados. Y una mala es que vengan los chinos, ¿no? Luego, no, y ojo, las noticias esta semana, no sé si lo has visto, sobre la sequía en Europa. Sí. Eso afecta a la economía muchísimo, ¿eh? O sea, piensa que el Rin, ¿vale?, es una de las principales vías por las que pasa las mercancías en Alemania. Y entre Alemania y Francia, o sea, la Europa central, si ese río se seca, que se está secando y no es navegable, hay que buscar una ruta alternativa para toda esa mercancía que pasa por el río y eso aumenta los costes, o sea, aún menos competitiva Alemania. ¿Vale? Luego el Danubio. Decían que en algunas zonas tiene un caudal solo una profundidad de 36 centímetros. Imagínate. Han tenido que cerrar la principal planta nuclear en Hungría, que suministra el 50% de la electricidad del país. O sea, estamos hablando de problemas gordos, o sea, y que afectan a la economía, por supuesto, en lo ecológico, van a afectar a la agricultura, van a afectar a la estabilidad de los países, ¿no? Estamos hablando de algo muy serio, ¿no? El cambio climático también, o sea, es que al final los incendios que estamos viviendo aquí, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos adaptados a ese clima seco, a ese clima tal, y ellos nunca habían tenido que preocuparse por el recurso hídrico y ahora lo van a tener que hacer también. No, una más. En Francia han tenido que detener también reactores nucleares por la subida de las temperaturas de las aguas. O sea, también, de manera preventiva han tenido que provocar paros estos. En la generación de electricidad. Sí. Bueno, pues vamos con el siguiente punto. Sí, tendríamos que explicar el 3+1. El 3+1, ¿por qué estamos aquí, no? Sí. Pues el 3+1 es el artículo 86 del convenio. Vamos a ver. Dice, las vacaciones de verano se generarán del 1 de agosto al 31 de julio y las de Navidad del 1 de enero al 31 de diciembre. Se disfrutarán atendiendo los siguientes criterios: 4 semanas de vacaciones colectivas en verano y 5 días laborables en Navidad. Respecto a las vacaciones de verano, en el momento de acordar el calendario básico anual, en el mes de noviembre, la empresa decidirá si se organizan las vacaciones del año siguiente con la modalidad 3+1. En caso de optar por la realización de la modalidad 3+1, se abrirá un periodo para recoger voluntariedad sobre el disfrute del periodo semanal, siempre de acuerdo con las premisas de producción. También se abrirá un periodo de voluntariedad para apuntarse a la modalidad 3+1 en el propio segmento, área o dependencia. La empresa confirmará la organización de las vacaciones en el mes de marzo del año correspondiente. Es decir, aunque lo avisen en el calendario básico, te tienes que esperar hasta finales de marzo para saber las vacaciones, ¿no? O sea, luego, por ejemplo, en pinturas tienen que buscar los voluntarios, o sea, que hasta el 30 de abril, que es
máximo tiempo al que pueden esperar para decirlo a título individual, los trabajadores no saben cuándo van a tener esa semana de vacaciones. ¿Vale? Porque lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que los trabajadores tienen que saber como mínimo con 2 meses de antelación cuándo van a disfrutar las vacaciones, que es poquísimo, lamentablemente. Entonces, las personas afectadas recibirán el plus modelo 3+1 con el importe del plus de desplazamiento de vacaciones multiplicado por 1,2, excepto cuando el periodo semanal se disfrute en el mes de julio, en cuyo caso será multiplicado por 1,1. El plus modelo 3+1 que corresponda se abonará en el mes de septiembre. O sea que con la quincena se cobra el plus. Tú hiciste un cálculo, ¿no, Luismi? Sí, salían unos 339 euros limpios. Más o menos, ¿no? Sí, Depende del IRPF que sí. le quiten a cada uno. Bueno, pues hasta aquí. O sea que nos van a pagar la liquidación de agosto. Exacto, sí, el día 15 de septiembre. Exacto. 15 o cuando caiga, no sé. Bueno, pues aquí hemos hablado de las cosas que pasan en la fábrica o están relacionadas con ella. Y ahora vamos a fichaje de salida. Bueno, empezaremos con el fichaje de salida. Pues cuéntanos un poco sobre los conflictos en Airbus y en Iveco. Bueno, como sabéis, en el metal está habiendo conflicto a nivel estatal. Hace unos días que nos reunimos en Madrid, la coordinadora del auto, de las diferentes secciones sindicales del sector, ¿no? Y más o menos la línea es esa, ¿no? O sea, hay huelga indefinida en Airbus. Los sindicatos CGT, UGT y Útil iniciaron este viernes los trámites necesarios para la convocatoria de una huelga indefinida en todos los centros de Airbus España a partir del próximo 24 de agosto. Estas organizaciones toman el testigo de SIPA, que fue el sindicato convocante de la huelga previa, que duró 4 semanas desde el 1 de julio, pero que se retiró desde inicios de esta semana tras una consulta fallida entre la plantilla sobre un preacuerdo con la dirección alcanzado por comisiones. Vimos imágenes de los compañeros de la sección que hicieron una asamblea multitudinaria con muchísima gente porque ellos sostenían que había que seguir con la huelga y no estaban de acuerdo con el sindicato mayoritario, que en este caso era Comisiones, que había hecho un preacuerdo con la empresa, y los trabajadores, pues imaginaos, ¿no? Muchos de ellos afiliados de Comisiones que dijeron no estamos de acuerdo, queremos seguir peleando, y en eso están. Así que mucho ánimo a los compañeros de Airbus, que seguro que conseguirán resultados y la lucha merecerá la pena. La lucha paga siempre. Siempre, siempre, siempre. Y bueno, en Iveco también estamos en conflicto. Por eso os digo que el sector ahora mismo pues vive una época convulsa, ¿no? Ahí estamos en una transición. Y ya te digo, hay que pelear, pues como siempre, para mantener la producción, para mantener las condiciones. Y ahí nos tendrán siempre la CGT apoyando a los compañeros que quieran plantarse y pelear por lo suyo. ¿Seguimos hablando de Iveco o pasamos al siguiente punto? Bueno, decir que están protestando por mejoras salariales y por la incertidumbre de la venta de la compañía ante el grupo Tata. Así en grandes rasgos. Y podemos seguir ya con el siguiente punto. Pues ya nos iríamos un poco más hacia atrás a la historia, porque este 19 de julio, el pasado, se cumplieron 90 años de la Revolución Social. Estamos en la época republicana. Sí. Vale, ya van 6 años, si no recuerdo mal. Entonces estalla la guerra civil, hay un golpe de estado, los sublevados se hacen con el ejército de tierra, ¿vale? Y la república en ese momento ve que no tiene un ejército que pueda hacer frente a esa infantería franquista sublevada y decide armar a los sindicatos UGT y CNT en aquel entonces, que eran los mayoritarios en España. Y bueno, como decía Mao, el poder nace de la boca del fusil. Al armar a las milicias se organizan e intentan, aprovechando ese momento de disolución del Estado, intentan hacerse con
el poder y con la organización de las estructuras y las instituciones, pues como Telefónica, empiezan a gestionar ciudades como Barcelona, y empiezan a colectivizar los campos. En un experimento anarquista, anarcosindicalista, prácticamente el único conocido a nivel mundial, y de ahí la importancia de la revolución social. Pero sobre todo yo me ocuparía del contexto, ¿no? O sea, se aprovechó una situación crítica en un momento dado convulso para dar una opción alternativa a lo establecido hasta entonces. Y ya te digo, no pudimos saber cómo acaba aquello porque fue aplastado, ¿no? De hecho, podemos reivindicar la memoria de aquellos que lo intentaron, pero siempre desde el punto de vista de que, claro, fue en medio de un conflicto bélico, ¿no? Entonces, no podemos saber si aquello realmente hubiese funcionado o no en época de paz, ¿no? Si hubiesen llegado a más. Perdona que te rectifique, pero sí que hubo un anterior experimento, y fue en la Comuna de París. Pero aquel fue terriblemente aplastado. Sí, pero la Comuna de París no fue... Ellos no se consideran a sí mismos anarquistas. Pero fue un proto... Sí, fue la primera revolución importante de la época moderna, ¿no? O sea, de la clase del proletariado, ¿no? Podemos decir que todo empieza en la Comuna de París. Pero de ahí surgen los movimientos después, pues el socialismo científico, el socialismo utópico, y de allí el comunismo, el anarquismo y todos los movimientos proletarios, ¿no? Pero yo creo que como revolución o intento de revolución anarquista, yo creo que el movimiento anarquista español ha sido el más potente. Ha habido un movimiento anarquista ucraniano, también hubo en su día, también fue potente, pero yo creo que el español ha sido el más potente. Bueno, y además ha sido el último de Europa que está datado. Aparte de ser el más importante, fue el último. Luego no ha habido ninguna revolución más allá de aquello. Me gustaría dar una información si queréis más información sobre el tema, hay unos documentales, os puedo dar unos nombres. Movimiento Revolucionario en Barcelona, un documental. Vivir la utopía. Economía colectiva, l'última revolució a Europa. Aragón, trabaja y lucha. Roig y Negra. En estos documentales podréis tener una información más detallada de estos pequeños pinceladas que hemos dado nosotros, y más allá de los libros de texto, sino dentro del contexto sociológico y cultural, porque los sindicatos en aquella época tuvieron muchísimo peso, y bueno, CNT estaba ligeramente preparada porque quería hacer, como el Frente Popular no funcionaba, quería hacer algo más. Estaban hablando ya de colectivizar lo que eran los medios de producción, pero que les vino todo rodado, se les precipitó todo y pero lo hicieron bastante bien. También me gustaría hablar de un tema porque también se cumple, el pasado 1 de julio fue la muerte de Mikhail Alexandrovich Bakunin, que fue uno de los precursores, uno de los padres, te podemos decir, del anarquismo. Es este señor que podéis ver. Hemos repartido unos folletos en este formato tan bonito, y aquí tenemos una historia con un QR también que te da, para tener más información, filosofía del anarquismo. Y este señor pues vivió del 1814 al 1876. Pues en aquella época vivió 62 años, tuvo una buena vida. Algunos podrían decir que era un privilegiado, y sí, nació en la cuna de la nobleza, pero renunció a sus privilegios. No, sí, la organización CGT es heredera de estos idealistas, ¿no? O sea, estos pensadores que en su día creyeron en una sociedad alternativa, en una manera de organizar la sociedad diferente. Y bueno, pues entre ellos, pues Bakunin es uno de ellos, Kropotkin, ¿no? y otros tantos, ¿no? Proudhon, que pensaron eso, pues que la sociedad pues igual no necesitaba las estructuras jerárquicas que tiene hoy en día, ni necesitaba patrones, ni reyes, ni amos, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí el Desenchufados especial de verano. Así que, Luismi, si quieres repetir los medios de contacto. Bueno, pues nos podéis llamar al número 627-895335
Nos podéis enviar audios, cualquier tipo de mensaje de WhatsApp, vídeos, imágenes. Y podéis comunicar también con cgtseatm@gmail.com y nos podéis seguir en redes sociales, Facebook, Twitter no, Instagram, y os esperamos, estaremos encantados. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima.